Encuentro con la ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la ciencia. Gracias, amigo, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Tenemos la visita muy generosa de nuestro gran amigo Bruno Castillón, cajamarquino, a quien conozco desde los años 90, en la época en que era otra época en realidad. Hablábamos un poquito saliendo del terrorismo, salíamos de la época de las nacionalidades, las empresas que eran nacionales completamente, y poco a poco ingresaba Telefónica, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Telefónica. Y teníamos un concurso interesante de inventos, de creaciones tecnológicas para beneficio del país, y pues me designaron allí jurado, miembro del jurado. Habían otros, pues creo que estaba Ingeniero Eduardo Ismodes, entre otros. Y bien, y el amigo ahora Bruno Castillón, que tiene su formación de enfermero, ¿no es cierto? Sí, ok. Entonces un enfermero, caramba, gana un concurso de innovación tecnológica. Nos llamó mucho la atención. El tema que él había desarrollado nacía en realidad desde las alturas cajamarquinas, porque de acuerdo a lo que nos contó en esa época, pues para él fue bastante desgarrador cuando se le murió un bebito recién nacido por falta de una incubadora. La incubadora es su campo de actividad, ha desarrollado mucho al respecto. Ahora, en la época moderna, pues nos va a contar cómo se encuentra el avance que él tiene en este campo. Pero bueno, primero que nada, bienvenido Bruno al programa Encuentro con la Ciencia. Muy buenas tardes y gracias primeramente a tu invitación, porque para mí ese es un grato recuerdo de ese primer momento cuando el primer concurso presentaba y cuando prácticamente casi nadie creía en lo que estaba haciendo, y ganar ahí un premio nacional para mí fue muy significativo, sobre todo porque te ayuda a dar otros pasos más importantes. Eso para mí fue muy grato. Cuéntanos entonces, ¿tú dónde estudiaste? En Cajamarca, en Jaén. En Jaén. Y de allí trabajabas en un hospital. Cuéntanos un poco la experiencia que tuviste. Repítenos lo que nos dijiste en esas épocas. Bien, en ese tiempo yo no trabajaba como enfermero, sino estudiaba enfermería, que es distinto. Entonces, como cualquier profesional, sus últimas prácticas pues te mandan a un hospital o un centro de salud a atender a pacientes reales. En este caso yo no se trabajaba con maniquí, sino con pacientes en vivo. Entonces, a mí me tocó atender a una madre que iba a dar a luz, pero yo no tenía tanta formación profesional como, digamos, para atender a un recién nacido de ese nivel de riesgo, sobre todo, ¿no? Porque estaba en un hospital tratando de atender a una madre que iba a dar a luz, probablemente un recién nacido prematuro. Y en ese caso, ahí me tocó atender así a ese paciente, pero no sabía mucho. Y lo único que vi es que el bebé que nació era un prematuro, porque se veía muy débil, y sobre todo se veía que pues como un pececito que abre su boquita, ¿no? Poquito a poquito, abriendo su boquita. Pero poco a poco se va muriendo, ¿no? Entonces las enfermeras, los médicos que estaban ahí, bueno, este paciente haz algo. Entonces pues cierra la ventana para que no entre aire, dale oxígeno directo a la boca, dale respiración. ¿Cómo? Bueno, hay que soplarle, ¿no? Y cosas así totalmente desproporcionadas para un recién nacido. Y si falta calor, ponle un foco encima, un foco incandescente de 100 vatios, ¿no? Y totalmente desproporcionado a todas las actividades que se hacían por ese recién nacido. Y pasaban los minutos y poco a poco el bebé seguía muriendo, ¿no? Y al final dice, pues, ¿qué se va a hacer? Hay que hacerle una última
acción, dice el médico, y le aplica adrenalina directo al corazón. Y para mí fue traumático. Entonces igual se levantó un poco de ánimo el recién nacido, igual seguía muriendo. Último, se le sopla su boquita y al final murió, ¿no? A mí fue impactante esa experiencia porque era uno de los primeros pacientes que era como enfermero. Y curiosamente la formación de enfermería lo tuve como una actividad complementaria a mi trabajo de técnico electrónico. Entonces por eso conocía bastante sobre cuestiones mecánicas, cuestiones digamos de transferencia de calor, porque de alguna forma se veía planchas, se veían hornos y más o menos. Entonces dije, si se podía hacer algo más para esos recién nacidos que nacían en esas condiciones en zonas tan olvidadas en ese tiempo. Jaén era una ciudad bastante pequeña. Entonces ahí es donde se ocurre toda la, digamos, toda la iniciativa para comenzar a desarrollar equipos de ese tipo. Una incubadora, ese fue tu objetivo, una incubadora que impida la muerte de niños tan pequeñitos y prematuros, ¿no es cierto? Entonces, decidiste hacer tu incubadora. Más que hacer lo que yo quería era salvar a los bebés, ¿no? Esa es la intención. ¿Qué cosa es una incubadora? Entonces para mí no era el equipo es secundario, que se puede hacer más por el recién nacido. Y sobre todo una coyuntura estamos viendo en época de subversión, terrorismo, en la cual la energía eléctrica de pronto se cortaba o había días que no existía energía eléctrica. Entonces inclusive comencé a trabajar con gas propano, o sea, para ver cómo calentaba con un hornito ahí para poder hacer algo mejor que eso. O sea, no era intención hacer una incubadora, sino atender a esos bebés en esas condiciones. Y luego, entonces, claro, todo eso en Jaén. En Jaén. Y luego viajaste a Lima. ¿Cómo fue esa iniciativa de hacer ese gran paso hacia la capital? Ocurrieron muchos factores, pero básicamente fue el apoyo de docentes de ahí, de la universidad. Me acuerdo bastante el doctor, ahora Asensio Boñón, y otros docentes de aquella época decían que sí puede ser algo. Pero había una cosa interesante, CONCITEC en ese tiempo financiaba proyectos. Y yo decía si podría conseguir un financiamiento, aunque sea elemental, para hacer algo más que lo que se podía hacer de forma artesanal o con recursos propios. Y es así como postulo a financiamiento a CONCITEC. Y ocurre algo más absurdo, porque decía, para lograr un financiamiento a CONCITEC, pues habría que ser profesor principal, pertenecer a la universidad. Todavía siguen esas condiciones y un montón de condiciones como esas, y que era imposible lograr financiamiento si no eras respaldado por la universidad. Entonces recuerdo bastante que en ese tiempo estaba Carlos del Río, presidente de CONCITEC. Y supongo que en ese tiempo casi nadie pedía plata, y si alguien pedía un loquito, pedía el lejito, pues denle ese dinero, sin muchos requisitos. Así con Carlos del Río había tanta plata que él buscaba quién tiene un proyecto y firmaba. Sí, creo que, yo considero que era un error que a un estudiante de enfermería le den dinero para que financie, para que investigue. Viendo el contexto, sería un error. Pero parece que fue una iniciativa interesante que arriesgó. No, él decía el famoso tema del caos premeditado, él se repartía por todo lado para ver dónde crecía la plantita. Era la idea. Esa era su lógica. Sí. Entonces eso me tocó a mí financiar, pero más que nada no era mucho dinero, pero sino que lo más importante era el apoyo, claro, que alguien crea en tu idea, ¿no? Que querías hacer algo. Ese para mí era más importante que el dinero en sí mismo. Y sobre todo después de que estás de alguna forma criticado por tus mismos profesores. Ni siquiera pude presentarlo como tesis de tesis de enfermería, porque decía que no, que eso era inviable para un enfermero, y otro decía pues que en el Perú no se puede hacer ni siquiera un clavo, y detalles de ese tipo, ¿no? O sea, esa época era terrible, porque terrible. La ciencia y la tecnología era menospreciada. Ajá. ¿Y cómo es que viniste a la Católica? Después de que conseguí ese financiamiento de CONCITEC, lo que hice fue buscar libros y buscar bibliografía en todas las universidades importantes. Y fui a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la Universidad de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma, pero no se podía ingresar a la Católica, porque la Católica era privada, en tiempo de subversión era difícil ingresar sin autorización de una autoridad de la universidad. En ese contexto, pues para mí era difícil ingresar también a la Universidad Católica.
Entonces me dijeron que venga con una autorización de la universidad, o sea, de Cajamarca en este caso, para ingresar después de unos 3 meses a la universidad, para poder buscar libros. Y sí, esperé y busqué un profesor que me firme una carta que me presente, ingresé a la Universidad Católica, y que casi fue un error haber llegado a la electrónica, cosas, sobre todo conocer el kinetoterrorismo, es porque yo buscaba la facultad de electrónica, pensando que está organizada igual que Cajamarca. y buscaba y llegué pues en ese tiempo a electrónica, de esa forma bien, muy casual, buscando libros. O sea que un enfermero de Cajamarca, pum, se ve metido con los genios de la electrónica. Sí, eso fue un choque terrible, porque Ya, pero empezaste allí, la verdad supiste hacer colaboración, cooperación con ellos. Es importante porque, no sé, probablemente que habrá visto en mi casa de Eduardo, que me dijo, ¿por qué no haces tu trabajo acá? Y dije, ¿acá? Y para mí parecía bastante, como te digo, sorprendente que me diga que venga a la Universidad Católica, cuando era difícil inclusive ingresar a la puerta de la universidad. Y entonces dije, ya, ok. Yo dije, si paso acá una semana, un mes, algo habré aprendido y luego me voy. Ese fue mi método, entonces me vine con todo. Así fue casual. Y entonces hiciste un equipo. ¿Quiénes? ¿Te acuerdas quiénes eran? Claro, Ronald Leiva, César Carranza, ahorita son doctores, docentes de la universidad, otros, Ronald está en Estados Unidos. Para mí ellos fueron muy importantes porque Eduardo, a quien es ahora autoridad de la universidad, uno de ellos era el primer puesto de toda ingeniería y el otro era el primer puesto de toda electrónica, o sea, que eran dos monstruos ahí. Yo me sentía muy chiquitito en ese contexto. ¿Y qué fue el proyecto que hiciste? ¿Qué desarrollaron para la incubadora? Lo primero que quisimos hacer fue desarrollar por lo menos una incubadora que por lo menos haga que climatice de una forma bastante básica para atender un recién nacido. En este caso, que maneje temperatura, igual que controle humedad relativa, y sobre todo que mantenga un ambiente estéril, ¿no? Esa era la meta. Claro, porque son muy frágiles, ¿no? Sí, esa era la idea. A los microbios. Y en este caso, pues ellos desarrollaron toda la parte electrónica, además eran un genio, ellos son expertos, así que por lo tanto hicimos los primeros programas en ese tiempo, en procesadores, primero en Intel, después un poco en Motorola, y con ellos así lo básico, ¿no? Y yo me dedicaba a ¿A qué temperatura tiene que estar, digamos, el bebito para que no tenga grandes dificultades en el ambiente? Lo importante para una incubadora, mejor dicho, para un bebé en este caso, es que mantenga una temperatura corporal adecuada, que en este caso son 37 grados. ¿Y con cuánto lo mantienes? Si le falta, digamos, estamos ahorita entrando, digamos, ya en primavera, y aquí faltan unos 3 grados para que sea 25. Es distinto que cuando estás en invierno, que estás pues a 15 grados o 17 grados. Entonces, si mantienes a 37, podrías mantenerlo, digamos, si está climatizado, con 2 grados más, o 5 o 10, depende con cuánto lo mantienes, porque cuando un bebé está más o menos digamos, formadito, ya completo, que también existen por otros problemas, llegan al hospital, es un bebé de 40 semanas, o sea, un bebé normal, que por problemas de infección, por fallas respiratorias, va a llegar al hospital. Ese bebé no necesita tanto calor. Entonces ahí le das un poquito para que mantenga 37. Esa es la idea. La idea es tener más o menos el cuerpo a 37 Correcto, grados. Esa es la idea. Dicho de paso, al ser humano, es su temperatura normal, tiene que estar más o menos a 37, a veces baja, sube, ¿no? Depende un poco, pero nuestra temperatura interna debería estar en 37. 37. La piel podría estar un poquito más fría en invierno o un poquito más calor en verano, pero eso debería estar en 37, la temperatura interna. Bueno, y la humedad obviamente tiene que ser no tan seco, ¿o sí? La humedad también es algo, también aparte de ser relativa, también tiene otro factor importante, porque la humedad es importante para que pueda respirar y sus pulmones más o menos no tenga, si respira un aire seco para un recién nacido, lo va a secar internamente al recién nacido. Se seca toda la mucosa y todas esas cosas. Entonces en este caso tenerlo húmedo. Es lo que le ocurre a la gente normal, a los mayores, cuando van a la sierra, se seca y no pueden respirar bien, ¿no? Ese es el problema. Entonces la idea es tenerlo húmedo en ese sentido, y sobre todo cuando es prematuro. El prematuro se va a secar con todo el cuerpo, entonces
porque su piel no estaba todavía se bien seca la formada. piel y se puede reseca rajar, y ¿no? comienza bajar de peso, porque el bebé Bruno, tú me haces básicamente recordar es también, me hace recordar también lo que nos pasa a nosotros los adultos cuando subimos a la sierra, que es seco, ¿no? Y la piel se nos cuartea, Ajá. la nariz se nos seca y los labios se nos parten. Eso ya en la sierra es lo mismo que pasaría con un niño, que todavía es más grave, ¿no? Claro, el bebé se va a secar, obvio, ¿no? Se va a secar. Entonces la idea es ponerle más agua en el ambiente para que no pierdan agua, porque el bebé es más agua que... Claro, y otra además cosa. normalmente tenía que estar bañado en la, ¿cómo le llaman? En el vientre, ¿no? En el útero materno. vientre. Ujú. Ese ambiente tan apacible, o sea, tan amigable para el bebé, de repente ¡pac!, a la sequedad y al frío es un trauma. Dicho sea de paso, es un trauma nacer, dicen, ¿no? Para un bebé. Entre sí y no. Se supone que el parto es algo natural. O sea, No, pero debería, cambia, pues, bruscamente no debería de ser... ese ambiente tan amigable, pum, sale al aire y por eso llora, pues, o cómo es. Claro que depende, ¿no? Porque muchas veces puede estar el acto de el primer respiro que da, ¿no? O sea, eso hace un cambio que Porque de hecho actualmente traumático. he visto que hay muchas teorías que sugieren que hay que nacer pues un poquito en el agua, con la mamá en cuclillas, ya no echada, todas esas cosas Está cambiando digamos, la forma de atender un parto. Bueno, pero volviendo al incubador, entonces, cosas simples, temperatura y sequedad. Pero luego he visto que tu incubadora pues se ha ido haciendo cada vez más compleja. Sí, en el sentido siguiente, porque cuando ya después aprendimos más, el equipo con quien trabajo, lo más, el siguiente fue oxígeno. Entonces, Ajá. y el oxígeno es clave para atender a recién nacidos que tienen problemas para respirar. Entonces, si bien es cierto, el aire tiene oxígeno, pero tiene solamente 21. Entonces el bebé en ciertas condiciones necesita más de 21. Necesita hasta 40, 60. A ver, explica qué cosa es el 21, la gente. 21% de oxígeno en el aire, ¿no? Normalmente, ¿cuánto existe? Ese es el que está. Lo ahorita. normal, pero Normal. ya si tú vas a la sierra, Eso podría, pero más que él sigue siendo 21, lo que pasa es la presión es la que cambia. cambia la cantidad. El La porcentaje presión en es sí. el mismo, Pero cambia la cantidad. la cantidad Sí, de gas efectivamente. va a cambiar. Muy bien, entonces, eso, ¿tienen ustedes una botella de oxígeno? Claro, ese es el primer problema viene el siguiente, que las incubadoras convencionales no daban oxígeno. Entonces, tenías un habitáculo en la cual estaba, digamos, caliente, estaba humidificado, pero no tenía oxígeno. Entonces, el oxígeno se le pone desde un balón, un regulador, y se le introduce oxígeno al habitáculo, pero sin control. Claro, Entonces, y ahí viene un problema terrible porque se conoce o se sabe, hay estadísticas de que hay ceguera por exceso de oxígeno. Así, o sea que si no hay demasiado oxígeno en el ambiente, Y el bebé sale ciego, ¿no? entonces todo tiene Entonces, que ser ese es controlado. el primer factor adicional que había que añadirle a lo que primero es aire calentado, humidificado, ahora tendría que ser oxigenado. Otro parámetro. La otra que es también igual de importante es que el ambiente debe estar libre de agentes, De bacterias, de microbios. Y eso es más complicado. Entonces ahí el aire que ingresa ahí tiene que ser filtrado con filtros especiales, filtros EPA que se llaman así, para que no permita ingresar desde afuera o sea que el microbios. incubador tiene filtros que no permiten el ingreso, en todo caso reducen el ingreso de microorganismos. Ese es el otro, digamos, la cuarta variable, ¿no? Porque los bebitos son muy sensibles, vulnerables a la neumonía, las infecciones, a niños a las infecciones. A las infecciones En general, ¿no? y sobre todo en un hospital en la cual está mucho más contaminado que las casas en sí mismas, que la vivienda en sí misma, porque hay tantos pacientes que de hospital, más todavía hay microbios de los enfermos. Ajá. Y hay que colocarle pues unos filtros especiales, Ajá. supongo, ¿no? Y todo eso se ha ido haciendo cada vez más complicado, lo que significa que has tenido que interactuar pues con informáticos, electrónicos, me decías mecánico de fluidos. Sí, lo que sucede es que viene lo siguiente. Si bien es cierto, hay que controlar ya las cuatro variables que hemos mencionado, ahora viene lo otro, que es ventilación interna, o sea, tiene que ir fluyendo de forma laminar
digamos, el aire o la mezcla de aire con no oxígeno puede dentro estar del el mismo habitáculo. aire allí, tiene No, que ir tiene que ir, un ajá, intercambio permanente. para que con- se vaya uniformizando la temperatura y la mezcla con oxígeno sea también uniforme, ¿no? Esa es la otra variable que va entrando el aire. Pues tiene que haber recambio más o menos de 20 recambios por hora. Interesante tu proyecto porque para que la gente que nos escucha, sobre todo los jóvenes, es que lo que hay que hacer es identificar los problemas por lo que atraviesa la gente, los niños, los ancianos, las mujeres, lo que fuera, en general un problema, y tú hacerte un proyecto para ver cómo resolver ese problema tecnológicamente. Y actualmente existe la posibilidad que si tienes esa idea que tiene un costo, puedes postular a digamos, los recursos que da el Estado. Está el Concitec, está Fondesit, está Innovate Perú. Ya poquito que ha mejorado, ¿no? Sí, el otro detalle es lo siguiente, por ejemplo, siguiendo la línea, ¿no? Si es importante avanzar el desarrollo de la tecnología, también es importante lo siguiente, es interactuar con otros profesionales. Eso es clave para poder reducir tiempos y sobre todo mejorar los resultados. Para mí en este caso casi siempre trabajamos así de forma multidisciplinaria. Trabajamos con ingenieros electrónicos, con ingenieros mecánicos, con ingenieros informáticos, con diseñadores industriales, con ingenieros industriales, y con médicos, con enfermeras, inclusive con gestores de tecnología, en estos casos ya para administrar los proyectos. Y eso le da un impulso mucho mayor a una idea que originalmente podría ser bastante simple. Y eso también, me imagino, no estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que eso tiene un potencial económico, porque un invento de esa naturaleza primero tiene que ser patentado y luego difundido tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Ese es otro punto. En el punto siguiente, lo que interesaba, a mí particularmente me interesaba inicialmente, era resolver un problema de salud. Estamos hablando de la jardín de subversión, en la cual no había ni jeringas, estábamos en una crisis total, una crisis económica terrible. Pero luego viene una época que ya no estamos tan pobres, digamos. Entonces pasa a otra etapa en la cual ya no interesa tanto resolver el problema, sino resolver el problema tecnológico, sobre todo cómo le ganas al estado del arte. Y eso hemos logrado nosotros después de 10 años de trabajar. Entonces, cómo hacer tu propio diseño para competir ahora sí, ya no con las empresas nacionales, porque aquí no existe, sino con las empresas transnacionales. Estamos hablando con Atom, con Airseal, con Siemens y otras marcas más. Oye, es cosa mayor eso. Entonces, pero igual, o sea, son cosas mayores, pero igual le puedes ganar en conceptos, de desarrollo de conceptos que son a la tecnología, ¿no? Y es así que nos planteamos después de casi 10 años cómo hacer algo original para poder competir con las otras marcas, sobre todo analizando los defectos que tenían esos equipos. Que había defectos en mezcla de aire con oxígeno, defectos en la transferencia de calor, defectos en lo que es en mantenimiento de ambiente estéril del habitáculo, exceso de ruido, exceso de empañamiento, o sea, exceso de humedad relativa hacia que se vuelva opaco las paredes y no puedas ver al paciente, ¿no? Entonces todo eso habría que resolver ya en una patente, y esas fueron las primeras patentes que hemos desarrollado después. ¿Tienes entonces una patente? En el proyecto tenemos como 3 patentes en ese mismo rubro. Claro, porque también eso es necesario comprender, amigos, que un aparato no está conformado solamente por un invento, pueden haber varios inventos, los dispositivos que se integran. Para tener una idea, una cámara digital como la que nos está grabando, no sé cuántos centenares o miles de inventos hay ahí, ¿no? Sí, hay patentes. Hay varios ahí. Entonces, en este caso, para hacer una incubadora, pues hay que contar con varias patentes. Dicho sea de paso, si alguna empresa, alguna industria quiere usar la idea que tú desarrollaste, que ustedes desarrollaron, tiene que pagarle a ustedes, ¿no? Esa es la idea, por lo menos que no se pirateen lo que estás haciendo, ¿no? Por lo menos ya que reconozca la autoría.
Esa es la idea, pero entonces y teníamos una lógica más o menos de este sentido, de que si, cuando uno copia, no sale bien la copia, porque no se puede copiar bien, pues no puedes copiar todo el secreto. Entonces copias mal y más las fallas propias que tienes tú, tienes con doble falla, no tienes ninguna oportunidad de ganar a nadie, ¿no? Claro. Bueno, pero amigos, los que nos escuchan, lo importante es comprender o pasar la idea de que en este momento en el mundo hay una guerra comercial tecnológica. Yo diría que ya empezó la tercera guerra mundial, pero no la violenta, con sangre, bomba, no, sino la competencia entre cerebros, y por esa razón es que hoy en día el presidente de Estados Unidos habla de guerra comercial y está con la otra potencia, China. China, que hace unos 50 años era prácticamente olvidada, estaba olvidada, no era competencia para nadie, y ellos se dieron el trabajo, la estrategia de desarrollar tecnología, de formar científicos, de formar innovadores, inventores, etcétera, y hoy en día ya le ganó, de hecho, Estados Unidos. Por esa razón es que en Estados Unidos lo que se compra es chino, y el déficit comercial ante China pues está creciendo de una manera muy alarmante para el señor Trump, quien ha señalado que no hay que comprar chino, hay que declarar la guerra, pero finalmente lo que gana es el talento, el invento de los ciudadanos de un país, y en ese sentido creo el Perú tiene que agradecer a Bruno Castillón, porque ha dado un ejemplo con múltiples variables, ¿no? Primero que nada, tú no necesitas ser un ingeniero electrónico, físico nuclear, de partículas, para colaborar con tu país. Tienes que tener en la mente cómo resolver problemas. Primero, cómo identificar un problema, porque hay tantos que tenemos, pero nadie se da cuenta que existen. El primer problema que no se sabe que existe, aparentemente por el gobierno, es que tenemos que atraer a los talentos, tenemos que tratar bien a los talentos, sino estos se nos van y van a inventar para empresas extranjeras, porque Bruno nos acaba de señalar que hay algunos de sus colaboradores que se han ido al extranjero, ¿no? Digo, casi todos. Casi todos, a ver. Sí, porque hubieron tiempos en los cuales formaba 7 jóvenes y al fin de año los 7 estaban en Japón, estaban en Estados Unidos, Brasil, Alemania y otros países. Y eso porque, desafortunadamente hay que decirlo, en primer lugar el Estado no hace nada por atraerlos, y segundo, que las industrias privadas peruanas no creen mucho en la innovación, la tecnología. A ellos les gusta importar para competir con Bruno Castillón. Me imagino que él estará muy decepcionado de lo que ha podido enfrentarse, porque algunas instituciones, incluso estatales, prefieren comprar extranjero antes que la creatividad nacional. No porque sea mejor en las extranjeras, sino porque puede haber algún tipo de cosas que hoy en día se sabe, pues, que linda con la corrupción. Creo que no me excedo en las palabras, pero ¿tienes alguna experiencia en esto? Yo creo que más que mala intención existe mucho, digamos, carencia de visión política de nuestros gobernantes. Y empresarios también, porque no... Más que nada, yo creo que es parte del... No tenemos política de Estado para eso. Exactamente. Porque bueno, si vamos a decir, digamos en este caso, desarrollamos tecnología propia en el Perú, a mí me encantaría, por ejemplo, que diga, pues ahorita Vizcarra diga, pues mira, ¿sabes qué? Resolvamos tal problema. Ingeniero Vizcarra. Y diga, vamos a resolver tal problema del país, sea cual sea. Y nos diga, entonces eso nos alinearía como política, como universidad. Entonces los empresarios, las universidades, Indecopi, Concitec, todos nos alineamos hacia un punto. Pero si el gobierno no dice nada, no hay nada que hacer, porque todos estamos pateando hacia lugares distintos y nos estamos saboteando entre nosotros mismos, estamos desperdiciando dinero y no vamos a lograr nada importante en ese sentido. Sobre eso, amigos, aprovecho para señalarles que mañana sábado a las 3 de la tarde empieza un curso que se llama justamente eso, investigación y además redacción de tesis, patentes, etcétera. Ustedes pueden informarse en mi sitio web modestomontoya.com. Ahí van a ver cómo inscribirse en este curso, y también a los niños chicos que quieren ser inventores, sus papás quieren que ellos sean inventores, se pueden inscribir. La información está en ese sitio web modestomontoya.com.
Bruno, se nos fue el tiempo, ya nos están haciendo gestos allá. Okay. Gracias, amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Gracias, muy amable. Pasión por la educación y cultura a todos los peruanos. Esto fue Encuentro con la Ciencia. 30 minutos de cultura y docencia en su máxima expresión. Encuentro con la Ciencia. Hasta el próximo viernes a las 2:30 de la tarde por los 1400 de Eco Radio.